Hola, buenas tardes. Soy Astrid Perellón. Fui invitada por Wellness Grace a hacer esta transmisión en vivo. Espero que ya estén listos y que estén preparados para lo que a continuación vamos a platicar. Va a ser una transmisión relativamente breve. Como cada jueves tendrán transmisiones de este tipo con invitados pero fantásticos, no solamente porque yo esté incluida entre ellos, sino porque también ya eché una mirada a todo el muro de este fabuloso grupo y Grace nos tiene preparado un sinnúmero de sorpresas y de especialistas y de temas que son de interés de todas. Bueno, pues mamás y futuras mamás recuperando su cuerpo de adentro hacia afuera, este tema también tiene que ver con el interior y cómo afecta el exterior. Repito, soy Astrid Perellón, soy entrenadora emocional y cuentista. O sea, que me dedico a diseñar contenidos y todo esto está relacionado con las emociones y cómo afectan el entorno. Además de todo ello, soy fundadora de un modelo educativo llamado Niñoscopio, dirigido a cualquier edad que quiera poner en orden sus emociones y el desarrollo de sus talentos. Pueden saber, hola Camila, qué gusto que ya están saludando. Pueden saber más al respecto de lo que les estoy contando dando clic a cualquiera de los enlaces que puse en la descripción. Wellness Grace, Astrid Perellón, su servidora, y Niñoscopio. Y tengo para todas las que estén escuchando dos regalos. Uno de ellos es el libro relacionado con el tema de hoy, El Factor Felices para Siempre. Este libro se llama Factor Férico. Hola Carlitos. Y se está regalando a los que escuchen la transmisión. Lo único que tienen que hacer para poder tener acceso a este libro es dar clic en el hashtag que dejé en la descripción, donde tendrán acceso a su segundo regalo, que es el grupo de enfoque Padres Aliados. Este grupo no compite, por supuesto, con este de ninguna manera. Es un grupo de una naturaleza distinta, donde todos los adultos que tengan a su cargo un niño pueden encontrar información para enfocarse en la certeza que va a transmitirle al niño eso, la seguridad en la vida. Hola Eben, Giraldo, bienvenido. Tendrán entonces estos dos regalos y pueden acceder a ellos en cualquier momento de las siguientes 24 horas. Estarán solamente disponibles por las siguientes 24 horas. Repito, tienes el libro Factor Férico, del cual soy autora y del tema que vamos a tratar ahorita. Y segundo, tendrás el acceso al grupo de enfoque de Facebook Padres Aliados. Las dos cosas dando clic en el hashtag que les dejo en la descripción. Bueno, pues entonces, ¿qué hace una cuentista y una entrenadora emocional compartiendo en este espacio el factor felices para siempre? ¿Será eso posible? Bueno, empecemos por lo siguiente. No solamente por mi profesión, sino todos sabemos la gran cantidad de cuentos con las que crecimos. Ahora las tramas se hacen muchísimo más elaboradas y mejor pensadas, transmitiendo empoderamiento a las mujeres a través de Frozen, transmitiendo la importancia de la amistad sin importar las edades, como en la película de Ralph, etcétera. Tenemos ahora una distinta versión de cuentos, pero hablemos entonces de aquellos clásicos que creemos que hemos superado y que sentimos que ya no tienen valores que aportar a la vida diaria. Déjame decirte una cosa. La primera cosa que a lo mejor derrumbe tu infancia es asegurarte que estos cuentos, los clásicos, los originales, no están dirigidos para entretener al público. Tenían y tienen un valor o una aportación más allá de divertir a quien los escuchara. A lo mejor alguno de ustedes ya sabe esto, hay muchos libros que se han escrito con respecto a qué significarán, qué nos dejan, cuál es su trasfondo psicológico. No voy a tocar ninguno de esos temas, no soy psicóloga, no es mi área, soy entrenadora emocional. Y lo que sí te puedo contar y te va a encantar saber es, para eso tenemos que imaginarnos que estuvimos en esa época, antes de que los hermanos Grimm se pudieran recolectar Blancanieves y Cenicienta y la Bella Durmiente. Estos cuentos ya existían y se transmitían a través de la narración oral. Es decir, había un cuentista que estaba frente a un público real, que medía las aguas, es decir, que ponía atención por dónde andaban las emociones o los intereses, y se arrancaba con un cuento, y este cuento iba cambiando conforme el cuentista percibiera al público. Era un cuento absolutamente plástico, es una forma de arte efímero, una forma de arte que tiene que ver con conectar con el individuo.
No había eso que ahora parece que es como regla, que el show está así y te aguantas y si te gusta bien y si no salte. El narrador oral estaba ahí al servicio del público en tiempo real, teniendo que darle las inflexiones de voz, los giros dramáticos, es decir, iba orientando las emociones de su público. ¿Por qué digo que te va a encantar saber esto? A mí como cuentista me maravilló, pero como entrenador emocional entendí por fin el valor real de los cuentos clásicos que creemos que ya no aportan. Era el modo de transmitirlos lo que le hacía entender a las personas. Fíjate muy bien lo que les hacía entender. No les hacía entender que a las doncellas necesitaban de un héroe para ser rescatadas, o que el trato de los reyes o de los soberanos es siempre injusto y tiene que haber un héroe que cambie esas injusticias. No era lo que transmitían. Para eso, por eso repito, tienes que centrarte en el momento en el que en esa época se estaban escuchando un público totalmente diverso, niños, grandes, mujeres de distintas clases, a lo mejor no de clases altas, a menos que el narrador tuviera mucho éxito y se le llamara a las cortes. Pero hablamos de la narración incidental, que las circunstancias llevaron a que tuviera un público, se reunía la gente de todas las edades, casados o no, y empezaban a escuchar un cuento. Y el narrador los iba llevando por toda esta montaña rusa de emociones. ¿Con qué intención? Dime tú, ¿qué crees que trataban de transmitir? Es importantísimo porque a mí me llevó toda una vida de estudio, 20 años de experiencia que tengo, el encontrar que no necesitamos superar esos cuentos, sino que tenemos que volver a contarlos con la intención que tenían. ¿Cuál crees que fuera esa intención? Ponme tus comentarios, ponme un me gusta, den señales de vida de que estamos compartiendo en tiempo real, porque estoy haciendo un poco la versión moderna de lo que en ese entonces se hacía. Aquí tienes una cuentista, tienes el público en tiempo real y justo con esos likes, con esos me encanta, con esos me gusta, se van midiendo al público y se va ajustando lo que uno va expresando. Esa es la labor importante de un cuentista. De cierta manera, un cuentista, los originales o muchos colegas que hacen esto hoy en día son entrenadores emocionales, porque acostumbraban al público, aquí va, aunque nadie se atrevió a contestar, aquí va, cuál era la intención detrás de la labor del cuentista. Era, repito, no hacerles creer que la doncella necesitaba de alguien más, o que los ricos eran injustos y que los pobres eran piadosos, o que las hadas eran las que deciden cambiar la vida de unos cuantos. No. El cuentista le transmitía al público en tiempo real que en ese lapso largo o corto que tenía la posibilidad de escuchar un cuento, era posible cambiar su estado emocional. ¿Qué? ¿Sí? En lo que durara el cuento, 10, 30 minutos, 1 o 2 horas, según la habilidad del narrador y la disposición del público, el público quedaba con la convicción de que sus emociones habían cambiado entre un abanico diverso, según el cuento, en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas que la persona frente a ti, tu pareja, hola Grace, que la persona que tienes frente a ti, tu pareja, tu suegra, tu niño, tu trabajo, tus circunstancias financieras, no necesitas que esas cambien para tú cambiar tu emoción. Esa es la labor impresionante de un cuentista. A través de un cuento que va siendo narrado y se mide al público para que vaya tomando distintos aspectos, se demuestra al que está escuchando que tú puedes sentirte como tú quieras a voluntad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No es que te volvieras adicto a un cuentista, no es que tengas que darme like en mi página, lo cual no sobra, por cierto. No es eso, no es que te tuvieras que hacer seguidor de la persona que te ayudó a cambiar tu emoción, sino que a través de lo que esa persona hizo, te dieras cuenta que tú puedes, escucha moderno o el de la época, darte cuenta que aquí tú puedes narrar la historia como tú quieras y cambiarás tu emoción. Ese es el factor felices para siempre. Estamos acostumbrados a que los felices para siempre tienen que ver con una circunstancia afuera. Cuando consiga esto, cuando finalmente logre esto otro, cuando baje esos kilos, cuando compre esa casa, cuando se arreglen las cosas con mi pareja,
Y eso es poner pues el cuento en manos de alguien que no es el protagonista. Tú eres el protagonista de tu propio cuento. ¿Por qué? No porque seas más brillante o no, simplemente porque solamente puedes vivir desde de tu propia percepción. Por eso eres el protagonista. Pero el otro es protagonista de su propia historia y el otro es protagonista de su propio cuento. Tú eres del tuyo. Así que en lugar de poner la trama en las manos volubles y sobre las que no tienes ningún control, que son los personajes de tu vida, tienes que poner la trama en manos del único sobre el que puedes hacer algo, tú mismo. Claro que para este punto suena que entonces los cuentos tenían una intención motivacional y de autoayuda, aunque eso parece un término moderno, pero suena que desde entonces se trataba de aportar algo al público. Le llames como le llames, quieras pensar en esto como motivación o como autoayuda o como simple el hecho de apreciar la literatura o apreciar el valor de la narración oral, gracias Eve, no hay verdad más grande, así es. Lo quieras ver como le quieras etiquetar, la realidad es esta. Vives dentro de tu propia percepción, no puedes ser objetivo, no puedes convertirte en el otro ni en el objeto, ni realmente tu empatía te puede hacer entender todas las circunstancias del que esté enfrente, pero sí puedes entender por completo a este personaje que llevas contigo. Y al hacerlo, entonces, no solamente eres el personaje de tu cuento, sino también el narrador, el cuentista, el que en cualquier momento la historia la cuenta a su modo y cambia la emoción. Pero ya sé lo que vas a decir. Bueno, ok, todo esto suena lógico, hola Areli, empezaré a apreciar mejor los cuentos, pero ¿qué aporta la vida diaria? Esto no suena a que pague la hipoteca, o a que me permita acabar mi tesis, o a que el niño haga menos berrinche. En realidad sí. Si lo piensas bien, todas las decisiones o acciones que tomas en tu vida, incluso todas las conversaciones que provocas, están influidas por tu manera de ver las cosas, por tu percepción. Hola Luisa, por tu manera de pensar. Todo, absolutamente todo está influido por lo que traes aquí. Entonces, ¿por qué si es útil darte cuenta que tú puedes cambiar tu estado emocional a voluntad como el cuentista que eres de tu propia vida? Significa entonces que si puedes cambiar tu emoción, puedes cambiar tu modo de ver las cosas. ¡Wow! ¿Qué dije? Así es. ¿Y eso para qué? Al cambiar tu modo de ver las cosas, es decir, tu percepción, tu perspectiva, entonces todas tus acciones, conversaciones y decisiones cambian. Todo es mental, Camila. Bueno, eso es la primera ley del mentalismo. Sin embargo, no es un tema sobre el que yo vaya a ahondar. Yo estoy hablando de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar. Porque es lo que traes puesto. Ya sea que el universo sea mental o no, de cualquier forma, traes puesto el cerebro. ¿Por qué no usarlo voluntariamente? Esa es la invitación que como cuentista te hago. Y para reforzar esto que estoy expresando, me gustaría convertirlo en un cuento. ¿Cuál es el siguiente valor de un cuento? No solamente acabo de expresarte y acabamos de darnos cuenta que el cuento es capaz de cambiar tus emociones y el cuento que te cuentas es capaz de cambiar tu percepción, lo cual influye tus acciones, tus decisiones y tus resultados. Pero la segunda cosa que aportan los cuentos a tu vida, y es el factor felices para siempre, es el siguiente. Los cuentos también son una manera sutil a los cuales estás más receptivo. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo. ¿A qué estarías más receptivo? A que una persona te dijera, toda la porquería que vives en tu vida es tu responsabilidad y es tu culpa. Hace falta mucho trabajo aquí para ser capaz de asimilar algo que escuches de esa manera cruda, directa. ¿O eres más receptivo a esta otra versión? No estoy diciendo que necesiten dorarnos la píldora. Me refiero a que el cerebro trabaja mejor a tu favor si tú lo moldeas de manera amable. En lugar de a machetazos, haces todo mal. ¿Por qué no llegarme del lado del cuento? ¿Cómo serías de receptivo a escuchar? Érase una vez el universo, en donde cada estrella se ocupaba de sus propios asuntos. Cada astro
giraba alrededor de sus propias circunstancias y cada cabeza era un mundo. En este universo infinito y vasto en donde ningún astro era igual a otro y donde ninguna cabeza era similar a las demás, sentían por un momento que las distanciaban kilómetros y kilómetros, años luz, siendo tan distintas. Justamente la distancia se percibía como mucha, hasta que una de esas estrellas, el Sol, comenzó a notar que influía a ciertas rocas a su alrededor, ciertos cuerpos celestes que cambiaban y eran influidos por su calidez, por su manera de irradiar al entorno. Estos astros modificaron su órbita y giraron alrededor de él. El Sol entonces, a diferencia de otras tantas estrellas, fue capaz, a través de su simple acción, de hacer que otros cuerpos celestes comenzaran a cambiar. Marte se llenó de agua por un tiempo hasta que después se secó. La Tierra se llenó de agua por un tiempo hasta que comenzó a nivelar su nivel de agua y su tierra y comenzó a producir vegetación. Y la vegetación produjo humanidad. El Sol nos estaba dando cuenta y tenía la misma capacidad que cualquier otro cuerpo celeste en el universo, pero el Sol había logrado cambiar sus circunstancias. Nadie puede asegurar a qué se debe que el Sol haya logrado estas circunstancias tan únicas que hacen de nuestra galaxia algo imposible de imaginar que se dé en otras galaxias. Sin embargo, la lógica nos dice que sería totalmente posible, porque si para un astro fue posible, para todos los demás también. Sin embargo, los seres de la Tierra, aquellos que surgieron a partir de esas circunstancias inigualables del Sol, veían más hacia la Tierra que ver hacia el espacio, notando la naturaleza, notando el cuidado y el descuidado que podían tener en su entorno, notando a los del exterior, a los del entorno, prestando atención, y entre todo ese universo, esa humanidad, empezaron a sentir que algo los distanciaba, porque cada cabeza era un mundo, y eso les hacía percibir que sus diferencias los alejaban, sin darse cuenta que así como en la humanidad cada cabeza es un mundo, era simple reflejo de dónde habían venido, del universo más vasto, donde cada astro, cada uno, es capaz de formar su propia galaxia y de propiciar sus nuevas y diferentes formas de vida. Todo esto lo tenía a su disposición la humanidad, pero pasaba más tiempo viéndose los unos a los otros, o viendo hacia abajo, hacia la Tierra, en lugar de voltear hacia las estrellas que les habían dado origen. Que éstas parecen contar muchas historias, pero poco acostumbrados a los cuentos, las personas creían que era cosa de niños, cuando cada estrella cuenta a toda edad que sea receptiva a escuchar la misma verdad inmutable. Cada cabeza es un mundo, cada ser es un universo, y eso no los distancia, sino que los acerca más que nunca. Porque si todos somos iguales en esa posibilidad, significa que todos somos capaces de hacer lo que el Sol hizo. ¿Y hacia dónde voltear? Cambiar los cuerpos celestes a nuestro alrededor y crear de ahí nuestra propia versión de universo. ¿Qué opinas de este cuento? ¿Qué te hizo sentir? ¿Sabes? Este cuento fue inventado en tiempo real para ti, y lo que trato de expresarte a través de este cuento es que somos más receptivos a las palabras amables, a las palabras simbólicas, a las metáforas, a las analogías, que a las verdades crudas, a los hechos y a las estadísticas. Los dos aportan información al individuo. Sin embargo, el cerebro, repito, el cerebro es muchísimo más moldeable si lo tratamos de hacer a través de la forma que de niños nos solían moldear. Claro, si te moldearon a golpes, bueno, pues estarás acostumbrado un poco a la mala vida. Gracias, Eve, gracias por el comentario, qué lindo. Repito entonces que si de niños nos permitieron por un tiempo, el tiempo que nuestros adultos nos hayan creído que era permitido dejarse llevar por los cuentos y por la imaginación, eso marcó algo en nuestro cerebro, que nos hizo ser receptivos a esa manera amable de percibir las cosas a través de los cuentos. No estoy peleada con los hechos, ni las estadísticas, ni la información, pero lo que sí propongo
es que tú te conviertas en el cuentista que busca el factor felices para siempre en sí mismo. En lugar de tratar de moldear las circunstancias en tu entorno, moldea las circunstancias interiores. ¿Cómo? A través de narrar diferente tu cuento de vida. ¿Qué lograrás con esto? Te volverás entonces un experto en la manera como tú llevas las cosas. Comenzarás a alterar los cuerpos a tu alrededor, porque es totalmente cierto que uno influye su exterior a través de su propio estado de ánimo. Y, por último, e igual de importante, la calidad de resultados que obtengas del exterior será reflejo de la calidad de cuento que seas capaz de contarte a ti sobre ti mismo. Gracias, Luisa. Gracias, Grace. Con eso me despido. No es una moraleja, no es una fábula, es una realidad diaria. Los cuentos pueden cambiar tu vida. Ese es el factor felices para siempre. Ahora lo sabes y también recuerda que por esta transmisión y para celebrar que me invitó Wellness Grace a participar, estás con la posibilidad de llevarte un libro gratis y un grupo de enfoque que te permita continuar sobre esta misma idea para que nada te distraiga de esa emoción que acabas de despertar en ti nuevamente. ¿Cómo puedes obtener estos regalos? En la descripción pongo el hashtag, das clic al hashtag para que puedas acceder al grupo de enfoque de Facebook donde tu servidora comparte esta información diaria. Y 2, en ese mismo grupo, en el encabezado ya lo pegué, está para descarga gratuita el libro Factor Férico, para que puedas descubrir cómo llevar el factor felices para siempre que parecía de fantasía a la vida real. Soy Astrid Perellón, gracias por su tiempo, gracias Grace, gracias por todos los comentarios bonitos. Me tomaré el tiempo de ponerles me gusta y de señalar cada comentario con alguna expresión de gratitud personal. Aprovechen su regalo, aprovechen su día y muchísimas gracias por su tiempo.